nuevo programa de Documentos MM. El tema del programa de hoy será el Cordobazo, hecho que sucedió los días 29 y 30 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba. Esta protesta marcó un antes y un después en la historia de la Argentina y quedó grabada en la memoria de cientos de cordobeses. Para este documental hablaremos sobre cómo inició la protesta, cuál fue la finalidad, cómo sucedió, quién fue Carlos Onganía y su dictadura, hablaremos sobre el sábado inglés, quién fue Atilio López, entre otras cosas. Además, contaremos con relatos y testimonios de protagonistas de esta protesta. Juan Carlos Onganía nació el 17 de marzo de 1914 en Marcos Paz, Buenos Aires. Fue un militar, dictador y presidente de facto entre 1966 y 1970. Durante el gobierno de José María Guido se reveló como principal dirigente de la facción azul, a diferencia de la roja, que consideraba al peronismo como un movimiento comunista. En 1962 logró convertirse en jefe del ejército y después decidió dar un paso al costado con la presidencia de Ilia, teniendo en cuenta de que la opinión de la prensa y la decisión de Ilia de revocar la decisión de la prescripción del peronismo llevó a Onganía a organizar lo que es la Revolución Argentina. Es una de las dictaduras que más duró, de hecho es la segunda, detrás de la de Jorge Videla, que duró 5 años. Así llegó aquel 29 de mayo en el que las trabajadoras y los estudiantes salimos a peticionar a las calles por el sábado inglés. Previo a eso había habido una asamblea en el Córdoba Sport el día 14 de mayo donde habíamos sido reprimidos por la policía. Para el momento del 29 nosotros decidimos en la fábrica del Cordón San Carlos, entre los delegados de las distintas fábricas y de EPEC, zona Villarrebol, habíamos decidido salir a peticionar por el sábado inglés, que era nuestro mayor reclamo en ese momento. La denominación de sábado inglés se refiere al descanso laboral desde las 12 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo, por lo que se suponía una pausa laboral sin reducción de salario. Se quería reducir las horas de trabajo de 48 a 44 horas para hombres, mujeres y niños trabajadores. A Argentina llegó en 1932 por la ley 11.640 por una lucha enérgica llevada por la Confederación General de Empleados de Comercio. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos hablando de lo que se desencadenó acá en la provincia, en la ciudad de Córdoba más precisamente, es porque a nivel nacional y a nivel internacional los intereses económicos y políticos estaban en una confrontación muy importante. Allá por la década del 60 y la década del 70, el mundo estaba bien dividido entre el capitalismo y el comunismo, y que había determinados sectores de la población acá argentina que estaban preocupados porque en esta sociedad estaba avanzando el reconocimiento de los derechos sociales de los sectores, sobre todo trabajadores. El Cordobazo fue una protesta obrero-estudiantil por mejores condiciones de trabajo que devino en una insurrección urbana a la dictadura de Onganía el 29 y 30 de mayo de 1969. La concurrencia entre obreros y estudiantes fue la finalización de la autonomía de las universidades públicas que terminarían bajo el mando del ministro del Interior. A esto se le sumó el motivo de los obreros, que fue las quitas zonales. Por esto se convocó un paro de 24 horas por parte de la Unión Obrera Metalúrgica. La implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema. Indudablemente que, como se sabe, el tema ha provocado un cuestionamiento de la situación a nivel de las sindicatos y asociaciones obreras, y naturalmente ha sido un tema tratado y considerado en este nivel. La respuesta del gobierno a esto fue la quita del sábado inglés. A la conmoción generalizada que provocaron los crímenes hacia estudiantes,
El 26 de mayo detuvieron a Raimundo Ongano, que fue un dirigente sindical de los argentinos en Córdoba. Entonces, las dos CGT se decidieron por realizar un paro que se extendería por 48 horas comenzando el jueves 29 de mayo. A esa media mañana, la policía intentó cortar el camino de los manifestantes hacia el centro de la ciudad, lanzando gases y disparos, pero los manifestantes lograron controlar 150 manzanas que abarcaba casi todo el oeste de la ciudad. Los principales preparativos se desarrollaron en el barrio Alberdi, por la densa población estudiantil del mismo. Incluso se sumaron barrios como Bellavista, Observatorio, Güemes, Nueva Córdoba, Barrio Talleres, Barrio Comercial y Villa Libertador. Bellavista tenía un centro de atención para todos aquellos que pudieran ser asistidos por heridas graves, y en estos lugares, en los techos, se colocaban, por ejemplo, bombas Molotov y elementos de defensa varios que iban a utilizar al día siguiente. Yo trabajaba turno tarde ese día, pero me voy a la mañana a la fábrica. Cuando llego, las compañeras estaban saliendo ya. El dueño de la fábrica en ese momento era un señor Kitrosser, que había decidido cerrar la planta porque había amenaza de bomba. Bueno, salieron todas las compañeras, se fueron a sus casas y algunas muy poquitas nos fuimos al centro. Salimos con la intención de llegar al centro. Cuando cruzamos el Parque Sarmiento, empezó la primera represión de la policía. Pero ahí también nos enteramos, junto a unos compañeros de EPEC que marchaban con nosotras, que habían asesinado al compañero Máximo Mena, que venía en la columna de Ica Reno. Lo que sí se veía era una fuerte protesta, ¿no es cierto?, con mucha violencia, vehículos destruidos, vidrieras destrozadas, las calles eran un mar de piedras, negocios incendiados, saqueados, la policía reprimiendo, el ejército, colectivos también prendidos fuego. Bueno, ya desde ese momento fue todo un caos la ciudad. El centro fue copado por todos los trabajadores y bueno, íbamos de un lado para el otro, haciendo barricadas en las calles, prendiendo fogatas y bueno, a lo lejos veíamos que algunos autos se quemaban. Los obreros, que son el sector humano más pasivo que conozco, estaban muy enojados y estábamos muy enojados. En la última quincena de mayo, Jorge Canalles, militante comunista, le sugiere a Agustín Tosco, secretario del sindicato Luz y Fuerza, reunirse con Epilio Torres para organizar una protesta contra las represiones policiales y las políticas antiobreras. A ello se le suma Atilio López, quien fuere un peronista combativo desde la disolución de todos los partidos políticos argentinos en 1966. Agustín Tosco nació en Coronel Moldes, Córdoba, Argentina, el 22 de mayo de 1930 y murió el 5 de noviembre de 1975. Fue un dirigente sindical del gremio Luz y Fuerza, de una ideología marxista, miembro de la CGT de los argentinos y fue uno de los principales actores de la protesta en Cordobazo. Agustín Tosco, uno de los líderes sindicales más importantes y de renombre. Para nosotras es un honor tenerlo como una persona que trabajó y que defendió los derechos de los trabajadores. Si bien él lo hizo frente al gremio de Luz y Fuerza, eso no significa que no sea un orgullo para el resto de nosotras y que haya actuado como actuó. Pensar que estamos hablando de una persona que se puso al frente, el pueblo cordobés, para reclamar que se reconociese el derecho a estudiar, el derecho a tener un salario digno, el poder en este caso discutir en paritarias los salarios de los trabajadores. Hipólito Atilio López, más conocido como el Negro, nació en Córdoba el 9 de agosto de 1929. Fue un importante dirigente gremial,
un político, de hecho fue vicegobernador de la provincia de Córdoba por el Partido Justicialista. También está asociado por su asesinato, fue asesinado por la AAA, en su momento fue por orden del presidente. Además es uno de los grandes actores del Cordobazo. Hoy en día en Almafuerte, en la ciudad, se encuentra en una de las plazas una placa en conmemoración a la vida de Atilio López. Desde la madrugada del 30 de mayo, el ejército comenzó a ocupar los barrios, despejándolos de barricadas y obstáculos y colocando puestos de guardia, garantizando el control de la ciudad. El último bastión fue el Hospital de Clínicas, que fue rendido la noche del viernes 30. Al día siguiente aún hubo operaciones por parte del ejército, que recién controlaría la ciudad por completo el 1 de junio. El excelentísimo señor presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución: designar al señor general Carcaño como comisionado federal, con la misión de mantener el orden y la paz interna a toda costa. 35 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. La fuerza tendrá carácter de paro activo, haciendo los obreros abandono de sus tareas a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde a las 11 se realizará un acto frente al local de la CGT. El grueso de la concentración de operarios de ICA Renault se encuentra ya llegando al camino de Altagracia, desde donde tomará hacia el centro de la ciudad. En general se ha cumplido aparentemente lo establecido por el gremio que los agrupa de abandonar la planta a las 10 de la mañana. El deseo es llegar caminando lentamente hacia el casco urbano. La prensa más leída a nivel nacional mostró preocupación por lo que pasó en la semana de mayo en la ciudad de Córdoba. Envió corresponsales para seguir de cerca el hecho. Los intereses se plasmaron en cada línea que tanto ocupó en esos diarios, probablemente en los de mayor tirada, por ejemplo lo que es Clarín, La Nación y La Razón. El cronista Juan Carlos Toledo de LB2 y el diario Los Principios recordó que estaba prohibido nombrar a Agustín Tosco en las radios, y también trajo el recuerdo de lo que fue el asesinato del obrero Máximo Mena en manos de las fuerzas de seguridad en pleno centro de Córdoba a horarios del mediodía del 29 de mayo de 1969. En 2006, este periodista se retiró en La Voz del Interior. A partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las 2 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos que las imágenes están registrando. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los gases lacrimógenos están cayendo sobre toda la ciudad. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. La calle Rioja, la policía retrocediendo, tiran maderas para prolongar las fogatas. Como se sabe, la fogata es un medio de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Este es el panorama que presenta la ciudad de Córdoba el día 29 de mayo de 1969 al mediodía. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado
con toda esta serie de mártires, volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de Mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de febrero. A lo largo del tiempo fui aprendiendo de que los derechos de los trabajadores los tenemos que defenderlos y las trabajadoras. Nadie los va a defender por nosotros. Pero eso yo lo aprendí con el cordobazo. La solidaridad, el compañerismo que encontramos en las calles, los comentarios de ese día, mientras marchábamos, mientras hablábamos acerca de lo que había pasado, del asesinato de este compañero que había muerto por las balas de la policía, es como que fue también una gran apertura de cabeza. Y eso se hizo en una época o en un momento donde el gobierno de facto a nivel nacional y a nivel acá provincial todavía tenía muchísima fuerza. Entonces, que en ese momento la gente tuviese el coraje de salir a la calle a enfrentarse a un gobierno que era dictatorial, realmente es muy, muy importante, porque eso nos indica de que estamos hablando de una sociedad que era consciente de sus derechos y que no tuvo ningún problema en salir a defenderlos. Sin dudas, hace 50 años, el Mayo Cordobés marcaba un antes y un después en la historia argentina. No solo por el impacto nacional e internacional que provocó, sino porque abrió una etapa revolucionaria en Argentina, en donde el principal protagonista es el movimiento obrero y su aliado estratégico, la juventud estudiantil. Tal es así que este año se volvió a hablar de un nuevo cordobazo, en donde en mayo movimientos obreros salieron a las calles a manifestarse en contra de sus ajustes de trabajo y los recortes jubilatorios. Una Córdoba que estaba en vísperas del recordado cordobazo volvía a proclamarse con las manifestaciones contra el gobierno, las autoridades y la justicia. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Agradecemos su compañía y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Documentos MM.